con los antecedentes. Tú dirás, ¿antecedentes? ¿Y qué hace esa imagen ahí atrás? Ahorita verás por qué. Primero, el modelo anterior de enseñanza, y digo anterior porque imagínate, ve la imagen allá, ¿no? Hace siglos. El modelo anterior había un sabio que tenía todo el conocimiento en su cabeza y en su corazón y que iba a llenar a los corazones y cabezas vacíos de sus participantes, de sus alumnos, y los veían como una vasija o un vaso vacío. Entonces esa vasija o vaso vacío, el sabio lo iba a ir llenando con su conocimiento. Ese es el modelo anterior. Y si te fijas, muchos maestros, muchos capacitadores se siguen comportando como que son los dueños de la verdad absoluta y nada que un alumno de secundaria o de prepa les diga, oiga maestro, no, yo leí en un artículo que esto es distinto. No. Yo poseo la verdad absoluta y las cosas son así. Ellos están en ese antiguo modelo. El participante, lo que pretendían y lo que ocurría, y a veces lo que siguen pretendiendo algunos capacitadores y maestros, es que esté precisamente como esa vasija vacía, pues sentadito, sin hacer ninguna actividad, recibiendo la sabiduría de ese maestro o de ese capacitador. Ese modelo no funciona en el aprendizaje de adultos, ni con los chicos de secundaria, y tú lo sabrás si trabajas con ellos, ni de prepa, y mucho menos los adultos que tenemos muchas otras cosas en que pensar. No nos funciona. Ahora, Platón, en su escrito La República, habla de una caverna, de una cueva, ¿no? Aquí ves ahí a unos señores en un dibujito en la caverna. ¿Qué es lo que pasa en la caverna? Pues que todos creen que lo que ven adentro de la caverna, las sombras que se generan adentro de la caverna, es la realidad, es lo que existe. No hay nada más allá, es el mundo en su totalidad. Hasta que alguien dice, pues yo ya me aburrí, ¿verdad? O ¿qué habrá? Ya vi un atisbo de luz por ahí, me voy a ir a asomar, y ve que hay otra realidad totalmente diferente afuera de la caverna. Y entonces regresa y les platica lo que ha aprendido, les comparte su sabiduría, les dice, yo fui, yo vi esto, las sombras, claro, primero me quedé ciego por la luz, etcétera, pero sé que hay algo más que aquí. Entonces, Platón, si se fijan, sigue como en los que estaban adentro no sabían nada, el que salió es el sabio y comparte esta sabiduría o este nuevo conocimiento. Sin embargo, ya desde Sócrates, fíjense los años que dice ahí, muchos años antes de Cristo, Sócrates ya hablaba de un método o hacía sus interacciones con sus participantes con algo que le llamaban y le llamaron y le siguen llamando la mayéutica. Y esto va muy relacionado, por eso digo que, pues sí, muchos decimos, no, yo no conocía que existía la andragogía, pero la andragogía se generó desde acá, desde Sócrates. Fíjense lo que dicen los círculos, el de arriba. El maestro es un guía, no un gurú, ni un sabio, un guía, un mediador. O sea, él te ayuda, te puede tomar de la mano, es un guía, no es el sabio que todo lo sabe y que va a vertir su conocimiento sobre ti. El círculo de la derecha azul, el alumno extrae de sí mismo el conocimiento. Por eso te decía hace rato que los adultos cuando vamos a un curso recordamos. Hay muchísimas cosas que ya sabemos cuando nos presentamos a un curso. Y cuando las dice el instructor, el capacitador, dices, claro, como decíamos en nuestra época, hace muchísimos años, te cayó el 20. Los teléfonos, para todos los jóvenes que estén viendo este curso, los teléfonos de la calle, pues les echabas una monedita, imagínate esto, de 20 centavos y se oía ¡ting! Cuando caía y tenías línea. Entonces, así sentimos, ¿no? Que te cayó la idea, que realmente la asimilaste cuando la dice el maestro, pero ya la sabías. Las respuestas dicen los coaches y dice muchas personas que a eso se dedican, que todos las tenemos dentro de nosotros. Solo es cuestión de que alguien de otra manera distinta nos las recuerde y digamos, claro, esto es lo que tenía yo que haber hecho desde cuándo. Círculo de abajo.
El alumno responde, pregunta, dialoga, incluso discute. A ver, no, yo no estoy de acuerdo por esto. Y esas aparentes contradicciones y que el alumno no esté de acuerdo contigo, si estás capacitando, es muy bueno, porque entonces se genera un interés en la sala, en la audiencia, y a ti te puede ayudar también a comprender otros puntos de vista que tú no llevabas de inicio. Eso es parte de la mayéutica y parte de los principios de aprendizaje de adultos. Y el último circulito, pensamiento crítico. El pensamiento crítico, si tú tienes a tus alumnos adultos o participantes sentaditos, no quieres que te hagan ninguna pregunta, muy bien portaditos, que solamente te escuchen, pues no están procesando ni teniendo pensamiento crítico, porque no les permites que te pregunten, no les permites que te contradigan, no les permites que dialoguen. Y el pensamiento crítico es básico para aprender. Entonces Sócrates, desde hace muchísimos años, como puedes ver en este diagrama que te hicimos con mucho gusto, con su mayéutica, ya tenía los principios de lo que ahora es el aprendizaje en adultos y de lo que también se ha llamado aprendizaje colaborativo desde etapas tempranas de la vida. El nuevo modelo, imagínate, este nuevo modelo que para Sócrates hace muchísimos años, en 1970 se empezó a usar en Estados Unidos y Canadá. Acá nos llegó un poco más tarde, pero bueno, al menos a América, al continente ya se usaba. El alumno adulto, tú, yo, todos, tenemos conocimientos previos, tenemos experiencias previas, tenemos vivencias, algo que nos ha dejado marcados y que decimos, wow, esto me cambió totalmente mi manera de ser, mi manera de hacer esto, etc. Las respuestas están en nuestro interior, como están las tuyas ahorita, y yo nada más te estoy recordando lo que tú ya sabes. El maestro o capacitador actúa como se ve en la foto, como un guía, facilita el camino, él ya ha subido muchas veces ese monte, montaña, etcétera, y te va guiando. Y tú también con tus experiencias, vivencias y conocimientos, pues no estás en cero para subir la montaña, ¿cierto? Entonces vas pudiendo seguir la guía y hacer lo que te toca hacer y aprender de esa experiencia lo que en ese momento sea lo mejor para ti.